Bienvenidos al Practico lo Aprendido 1.7, 1.8, unidad número 8 para octavo grado. Te saluda como siempre el profesor Roberto Méndez, mostrándote el logotipo de mi canal para que me sigas apoyando. Vamos a hacer dos prácticos en uno. ¿Ok? ¿Listos? Bien. 1.7, practica lo aprendido. Recordando lo que siempre digo, un práctico es como una pequeña prueba, es como una pequeña evaluación, es donde tú vas a poner en práctica los conocimientos adquiridos hasta antes del práctico. Así que comencemos. Realiza de manera ordenada lo que se solicita en cada situación planteada. 1. A continuación se muestran los registros que llevan una unidad de salud del peso en libras de los niños que cumplieron 3 años. Uno cumplió peso 28 libras, 32, 38 y así. Muy bien. ¿Qué te pide hacer? Identifica el peso menor. ¿Quién de esos es el que pesó menos y quién es el que pesó más? Construye una tabla con los datos agrupados en 6 clases con un ancho de 4. ¿Ok? Pero ¿con cuál vas a comenzar? Con el peso menor. Ese va a ser el límite inferior de la clase primera. Y el ancho va a ser de 4 y ya sabes cómo elaborar. Representa la distribución de datos mediante un histograma. Dibújalo también. Luego, elabora el polígono de frecuencia. Recuerda que vas a ocupar los puntos medios de la distribución a partir del histograma. Apóyate en la clase 1.1, agrupación de datos, y 1.4, gráficas estadísticas. 2. Una psicóloga llevó un registro sobre el número de películas que han visto cada uno de sus pacientes. Estos datos los clasificó en niños y adultos. Bueno, digo, los niños, hay niños que han visto 8 películas, otro ha visto 15, otro niño ha visto 22. En los adultos, el primero ha visto 10, otro ha visto 12, uno solo 5 y así. Cantidad de películas. Ahora bien, con los datos del número de películas que ven los niños realizan lo siguiente. Organiza los datos en una tabla de distribución de frecuencia con 8 clases, con un ancho de clase igual a 4. ¿Cuál será el primer número que vas a escribir en la primera clase? El límite inferior es el dato menor. Tienes que identificar cuál es el dato menor. ¿Ok? Y luego le vas dando un ancho de igual a 4. Luego, ¿cuántas películas ve la mayor cantidad de niños? Ahí lo vamos a ver en la tabla de distribución de frecuencia. Y después representa la información mediante un histograma. Apóyate en la clase 1.1, agrupación de datos, y 1.4, gráficas estadísticas. Literal B. Ahora vamos con los datos sobre el número de películas que ven los adultos, que es la segunda tabla. Haz lo siguiente. Organiza los datos en una tabla de frecuencia con 6 clases. 6 clases, utilizando un ancho de clase igual a 3. ¿Cuál va a ser el menor dato? Observa entre los datos de los adultos de la cantidad de películas cuál es el que vio menos. Ahí vas a partir. En la primera clase van a ser 6 clases con un ancho de 3. Luego, ¿en cuál clase queda ubicada la mayor cantidad de adultos? Lo vas a observar ahí en la tabla de distribución de frecuencia. Continuando, representa la información mediante un histograma. Mediante un histograma, y luego, literal C, ¿es posible comparar las dos distribuciones mediante la gráfica del polígono de frecuencia? Tanto como la de los niños como los adultos. ¿Qué piensas? Debes justificar tu respuesta. Literal D, escribe al menos una semejanza y una diferencia entre las distribuciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Comparar las dos tablas o las dos gráficas, tanto con el histograma como con el polígono de frecuencia, para que tú puedas tener una claridad en esa respuesta. Apóyate en la clase 1.4, gráficas estadísticas, y también en la 1.6, interpretación de datos estadísticos. Practica lo aprendido 1.8. Realiza de manera ordenada lo que se solicita en cada situación planteada. Tenemos ahí una tabla donde está en tiempo en décimas de segundo y tengo número de personas. El tiempo que transcurre entre la finalización de la presentación de un chiste y el momento que una persona comienza a reírse se denomina tiempo de reacción. En este contexto, la presentación del chiste es un estímulo y la aparición de la risa es la reacción. Ahora bien, se hizo un experimento con un grupo de personas en la que se midió el tiempo de reacción de sus integrantes ante un chiste y se registraron los siguientes datos en décimas de segundo. Aquí, de 13 a 19 décimas de segundo, la cantidad de personas fueron 4. De 19 décimas de segundo a 25 décimas de segundo, la cantidad fueron 9 y así. ¿Cuánto fue el total de personas? Fueron 100. ¿Qué te pide? Bueno, ahí está la tabla nuevamente.
Representa la distribución mediante un polígono de frecuencia. ¿Qué necesita para hacer un polígono de frecuencia? Claro que primero tienes que elaborar el histograma y de ahí ubicar los puntos medios. Luego, ¿cuántas personas reaccionaron en un tiempo igual o mayor a 19 décimas de segundo, pero menor a 37? Literal C, ¿cuántas personas reaccionaron en un tiempo igual o mayor a 37 décimas de segundo? Calcula el tiempo promedio de la reacción de la clase de personas que reaccionan entre ¿qué? Entre 25 y 31 décimas. Esto lo tiene que observar ahí en la gráfica, tanto en el histograma con el polígono de frecuencia, para poder analizar y dar la respuesta. Y si no, pues consulta con tu maestro de matemáticas. Literal E, determina el porcentaje de personas que reaccionaran antes de los 25 décimas de segundo. ¿Qué porcentaje? Para eso en la tabla tenemos que agregar la tabla de porcentaje. ¿De acuerdo? F, determina el porcentaje de personas que reaccionaran en un tiempo igual o mayor a 31 décimas. Quiere decir que vas a tomar 31 hasta 49. Todos estos valores. ¿Qué porcentaje representan todos estos valores? Las tres clases. Apóyate en la clase 1.4, gráficas estadísticas, y en la 1.6, interpretación de datos estadísticos. Nuevamente tenemos otra tabla que dice: en una fábrica se ha medido la longitud de 1000 tornillos para determinar si la máquina cortadora está ajustada y se ha obtenido los siguientes datos de tornillos, cuya medida es de 87 milímetros o más. También, entre 67 y 72 milímetros salieron 5 tornillos. Entre 72 y 77, 95 tornillos. Así, la sumatoria son 100 tornillos. Ahora bien, representa la información mediante un histograma. Ok. A esta tabla tienes que agregarle tu punto medio, porque vamos a necesitar los puntos medios. Después del histograma te pide si se consideran aceptables las piezas cuya longitud está en un intervalo de 77 a 87. De 77 a 87, estas dos clases. ¿Cuál es el porcentaje de esas dos piezas defectuosas? Calcula el porcentaje de piezas cuya medida es menor que 77. O sea, sería esto. Estas dos clases, ¿qué porcentaje representan? Determina el porcentaje de tornillo cuya medida es de 87, de 87 o más. Sería solamente este. De 87 a 92. ¿Qué porcentaje? Apóyate en la clase 1.4, gráfica estadística, y en la 1.6, interpretación de datos estadísticos. La tabla muestra los tiempos que han sido anotados los goles en los distintos partidos o jugados en una temporada de fútbol. En tu cuaderno completa la tabla. Ok, en tu cuaderno. Y realiza lo que te piden. Aquí tenemos las clases, y tenemos la frecuencia. Aquí vas a ubicar los puntos medios. Aquí la frecuencia relativa y aquí la frecuencia relativa porcentual. Si algo de eso pues no te quedó claro, apóyate en videos, en las orientaciones de tu maestro y obsérvalo, comprende de esas clases. Elabora el respectivo histograma. Representa la información mediante un polígono de frecuencia. Recuerda que después ocupamos los puntos medios. ¿Cuántos goles se ha realizado en el primer tiempo? Los primeros 45 minutos. O sea, aquí, hasta aquí, estos que están aquí. ¿Cuántos goles? Ahí suma la frecuencia. ¿Qué porcentaje de goles ha sido realizado durante el segundo tiempo? El segundo tiempo serían estos goles. La suma de esto. ¿Qué más? ¿Qué porcentaje de goles se han acertado entre los minutos 30 y 40? Entre 30 y 40. Ah, no, 30 y 60 serían estas dos clases que están acá. ¿Qué más? Interpretación de datos estadísticos te apoya. Llegamos al final de la clase. Envía el reporte de tu trabajo.